Amén. Gloria a Dios. Continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. Ya aquí en Alemania, siendo ya, bueno, ya cerca de las 8 9 de la noche ya, casi ya estamos comenzando a anochecer. En esta época del año anochece en Alemania 8:30, 9. eh, Siendo aproximadamente también, ¿no?, el tiempo, un clima, unos 9 8 grados, que es normal, pero hay que estar abrigado. Yo traigo acá mi camisa, pero la realidad es que es difícil predicar en Alemania entero en camisa porque el frío es muy fuerte, aún en invierno. No sé, es especial. De repente, cada 7 días, uno es impredecible. Es decir, puede ser calor y de la nada un día hay un frío fuerte. No se puede predecir, pero sí tenemos el calendario meteorológico, el cual nos prevé al menos 5 días seguros, pero 5 días lamentablemente no llega a 7, que es lo que a veces la probabilidad nos alcanza. Ayer hubo una granizada muy fuerte, una tormenta eléctrica, incluso llegó a varios países de Europa como París. Y esto es algo fuerte, pero gracias a Dios que en esos momentos yo estaba bueno, en mi habitación, en mi cuarto, y no pude experimentar esa terrible desgracia, ¿no? Porque es algo muy, muy fuerte. Caen como piedras, el agua moja demasiadamente. Podemos decir que no hay forma de soportar un paraguas, quedaría, ¿no?, destruido por la presión. Bueno, ahora me encuentro aquí en la Universidad Ilmenau, en el Humboldt-Bau, es el nombre de ese edificio. Ha habido, entiendo, esta mañana un evento ellos le llaman evento LAN, y están ahora retirando sus cosas. Usted puede oír ahí la conducta natural en Alemania de las personas. Y bueno, eh, esto fue un evento importante en el cual, bueno, para ellos importante, en realidad no es nada agradable, ya que ellos le llaman eSport, que son deportes electrónicos, pero en realidad son juegos. Son juegos muy personalmente diabólicos, perversos. No se debe hacer, pero de una manera ya lo tienen como parte de las actividades del semestre. Y bueno, han invitado a los alumnos para que traigan sus computadores, les están dando internet gratis por este día para que jueguen. Dice buena conexión, dicen ellos, ¿no?, para que los gráficos sean fuertes. Dicen capacidad para 300 alumnos. Bueno, están ahora algunos de ellos que han traído sus computadores, se los están llevando. Otros tal vez simplemente estén llevando lo que han traído para la organización. Pero también nos ayuda para que usted pueda tener esa experiencia de primera mano. La experiencia de primera mano de estar en Alemania. Recuerde que este estado es muy especial porque aquí usted va a encontrar auténticos alemanes, personajes que aún no tienen se puede decir, una cultura extranjera, es decir, que aún mantienen sus propios principios alemanes, como hace tal vez 50 años era normal, pero ahora los alemanes también cambian su forma de ser. No les gusta ser grabados, es muy difícil aquí en Alemania ver que alguien graba un video, una foto. Pero con todo, estamos hoy, bueno, escuchando este mensaje. Espero usted pueda eh, valorar el esfuerzo, valorar lo bueno y atender a pesar de todo obstáculo. Bueno, continuamos. Eh, el tema de hoy está titulado El llamado de Jesús. El llamado de Jesús. El llamado que Jesús le hizo a un personaje llamado Pablo. En Alemania existen cerca de 22.000 títulos profesionales o técnicos diferentes que usted puede obtener. Cerca de 328 formaciones profesionales reconocidas por el Estado, es decir, por no decir ingeniero, abogado, arquitecto, médico, 328 claramente diferenciaciones, ¿no? Alemania es un país cuya biblioteca principal, que es la Biblioteca Estatal de Berlín, cuenta con 32 millones de libros. 32 millones de libros. Y esta nación ha obtenido hasta ahora 108 premios Nobel, ya sea en física, en química y en medicina. Es decir, más del lado de la naturaleza, del medio ambiente. Una nación que tiene tantos científicos que prácticamente cuando dan sus clases de cualquier área no mencionan a uno solo extranjero, porque con los propios son suficientes para prácticamente abarcar cualquier área. ¿Por qué hay tantos científicos en Alemania? Porque prácticamente ellos llevan prácticamente todos los más grandes científicos del mundo están o nacieron aquí. Porque esta nación tiene esa búsqueda de conocimiento de una manera más fuerte. Alemania es un país donde las personas han podido
bueno, siguen un pensamiento que dice que cada uno debe especializarse en un área. De esa manera, cada alemán opta por un área distinta y entre todos pueden hacer un trabajo en común, especial, diferente, no sostenible. Y entre ellos, juntos pueden lograr un trabajo muy complejo en breve tiempo. No es como otros lugares donde usted se complica. Acá es muy sencillo hacer algo, solo llame a cuanto profesional se requiera, en cualquier área, y ellos le van a ayudar. Bueno, disculpe usted también, el ruido de fondo, pero en la realidad es una grabación, ¿no? En pleno ambiente natural. Si usted no quiere oír ruidos es complejo, tendría que ser grabado bajo cierta rigurosidad. Y esta vez no lo quiero hacer para que usted pueda también sentirse como estar aquí usted también sentado. Amén. Estos hombres dicen cada uno tiene su especialidad, su área, la cual domina, en la cual puede trabajar. Y entre todos juntos pueden hacer cualquier prácticamente, digo, trabajo e incluso inventos. Por ejemplo, yo puedo ir acá y hay una fábrica de alicates cercana. Y yo digo, señores, quiero que me hagan un alicate que tenga tal característica, tal beneficio, tal ventaja. Ellos lo diseñan en 2 3 días, una semana, está listo el prototipo, me lo envían, uno acepta, visita la empresa y unos 2 3 meses ya está el lote fabricado. Es decir, ya han fabricado la máquina para hacer ese nuevo modelo. No ellos, sino que a su vez ellos dispersan esa tarea a otras empresas más específicas, cada uno haciendo una parte de esa máquina inmensa. Y en unos 2 3 meses ya tengo un alicate, no solamente que le pone mi marca, sino que tiene un diseño especial. Es único porque le he pedido que hagan algo distinto. Eso es lo que usted puede hacer en Alemania. A diferencia tal vez de normalmente cuando uno tiene proveedores de China, por ejemplo, uno también puede hacer este trabajo, pero en China mayormente las personas piden que las empresas repliquen lo que ya tienen, lo que ya se vende. En cambio en Alemania usted puede hacer el mismo servicio, pero aquí usted puede pedir que le cambien algo, que le mejoren algo, que le quiten una cosa o que simplemente hagan una innovación y que ese alicate solucione otro problema. ¿Tomo ese producto? Claro que sí. Es muy costoso porque como todo es tercerizado, cada área es enviada a un especialista, la suma al total es muy caro. Pero también es garantizado, ya que cada componente se hace responsable de la empresa que ha sido el proveedor. Entonces también por ahí hay garantía muy alta. Pero ese alicate tranquilamente puede tener costos altísimos, 300 euros, solamente uno. ¿Por qué? Porque es algo especial, pero tiene la calidad suficiente para ser vendida para un área muy especial. De repente usted encontró que ese alicate es muy útil para tal tarea de medicina, para tal tarea especial que en su país se usa demasiado, y usted quería inventar ese alicate. Ya lo tiene, y como está en Alemania, cumple normas internacionales, ese alicate está vendido en su país. Es lo que usted puede hacer en este país. Pero eso que tiene como llamado de Pablo, que Dios también tenía un propósito con este hombre, un propósito relacionado a una especialidad, que en su conjunto harían la obra de Dios. Usted recuerda que el Señor Jesús dijo que levantaría apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, porque entre los 5 ministerios harían un trabajo conjunto. Si nosotros como creyentes, cada uno, pusiera al servicio de Dios el don o talento que tiene, en el que ya ha aprendido, el trabajo o profesión que ya tiene inclusive, como también los dones espirituales que de Dios ha recibido, cada uno lo pusiera al servicio de Dios de una manera auténtica, efusiva, de una manera clara, todos en conjunto, como cuerpo de Cristo, podríamos lograr algo más grande, ya que cada uno desde su parte apoyaría y podríamos hacer lo mismo que en Alemania, desarrollar cualquier tipo de proyecto, idea, propuesta. Claro que sí, limitado al conocimiento distribuido, que ya tendríamos en conjunto, pero que de por sí será al menos 3 veces mejor que trabajando por separado. Y la Biblia misma lo recomienda al decir que somos un cuerpo en Cristo y que cada uno es un órgano. Si bien, claro, se enfoca más al área espiritual, pero también al área material, porque al final dice la Biblia, y Pablo mismo dice, yo estoy preparado para toda buena obra. Es decir, desde cargar, como dice, ¿no?, un bulto, un paquete, una milla más, que implica fuerza física, como también obras espirituales o otro tipo de trabajos. Es decir, todo tipo de labores, ya sea colocar la corriente, es decir, el cableado eléctrico en el templo, o en la casa de un hermano que no puede pagarlo,
tanto como lavar. A veces hay hermanas que lavan la ropa de una hermana que está enferma o que cocinan en su casa. Ahora usted dice, no, pero yo soy mecatrónico, mi trabajo implica un costo alto para la iglesia, ¿no? O para los hermanos, para que automaticen su vivienda, el templo. No podría hacerlo, ¿cierto? No se podría hacer. Pero al menos puede enseñar lo que sabe a otros para que también puedan trabajar de eso. O ya usted irse a proyectos un poco más, como dice, ¿no? Busque pues a otros que también, eh, como dice, ¿no? Otros ingenieros para que en conjunto puedan hacer un proyecto el cual pueda servir a la iglesia. Imagínese usted un robot que dé la bienvenida a los hermanos con Dios le bendiga, ¿no? Claro que sí, eso existe, pero no en la iglesia. Eso es lo que queremos decir. Sería carísimo comprar aunque claro, actualmente hay de precios bajos, tal vez con 3.000, $5.000, usted puede tener un buen robot que le dé la bienvenida, uno japonés. O simplemente se puede comprar hasta de internet, tal vez por $1.500 de China, un robot básico que haga lo mismo. Pero el especial es que diga Dios te bendiga, ¿no? Que nos salude y que tenga una Biblia ahí al costado. Se puede fabricar. Se hace entre 5, 6, de 12. Es más, si hubieran 100, mejor, sería mucho más fácil. En Alemania, por ejemplo, yo visité una empresa cercana a esta ciudad donde me indicaban que en 3 meses podían fabricar una máquina que a su vez fabricaba otras máquinas. Es decir, le pedían un proyecto, haga usted una máquina que sea capaz de construir o ensamblar, por ejemplo, cepillos eléctricos. Le daban la tarea a la empresa que fabrique una máquina que a su vez que a su vez se encargue de ensamblar parte de un cepillo eléctrico. Y yo le decía, ¿cuánto tiempo se toma el ingeniero en ese diseño, ¿no? De fabricación? Es una máquina bien compleja, tiene prácticamente, ¿qué se puede decir? Es una celda de producción capaz de tener brazos robot, tiene prácticamente de las distintas ciencias, ya sea química, física o áreas de la mecánica, tiene un poco. Y me dice, bueno, esta celda de producción está a 5 millones de euros y bueno, se puede diseñar en 3, máximo 6 meses con toda la fabricación. Pero cuando uno ve los componentes dice, pero esto es tan complejo como fabricar una máquina desde cero y nueva porque está cumpliendo algo que no hay. Entonces ellos dicen, sí, nosotros normal, fabricamos máquinas para una necesidad nueva. En tan poco tiempo porque tienen ya una base de datos que calculan, ¿no? Hacen los cálculos de las partes ingeniería, tienen base de datos ya para los distintos sistemas que podrían ingresar en esa máquina nueva, ya tienen ciertos planos, ya lo han hecho antes, entonces la idea es acomodarlo. Y más que todo, el trabajo es pensar cómo lo pueden juntar en uno solo. Que después dividirán cada parte y se lo enviarán a las empresas que dominen cada área. Por ejemplo, si una domina neumática, para ella los planos se le envían a ella o se les pide que ellos hagan los planos y los diseños de esa área. Y entre todos juntos tendrían la máquina completa. Espero que pueda quedar un ejemplo de cómo podemos servir al Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos manda a predicar su palabra. Él nos manda a servirle, hacer su voluntad, hacer su obra. ¿Cómo pues podremos hacerlo? ¿Cómo pues podemos tener esta gran victoria? Eh, amén. Usted ya conoce la historia de Pablo, ya entiende, ya acuerda seguro cómo fue que él, en un inicio, Pablo era un hombre que dice la Biblia, ¿no? Que era perseguidor de cristianos. Es decir, un hombre que tenía capacidad y talento para eh, dedicarse, ¿no? a lo que es esta vida eh, pública, una vida en la cual se conocía con las principales autoridades religiosas de su nación, un tiempo en el cual él podía eh, tener tanta cercanía que incluso le pedía al sumo sacerdote cartas de recomendación para que él pueda realizar alguna tarea sin impedimentos de la ley o con el apoyo de las otras autoridades locales. Un hombre con este nivel de experiencia, es decir, era un hombre no solamente con conocimiento bíblico, sino también que podía hacer cosas, llevar a cabo proyectos, ejecutarlos, garantizar éxito o el logro. Por esto tenían esa confianza en Pablo, que le otorgaron esta tarea cruel de perseguir a los cristianos que estaban comenzando a crecer en el territorio del pueblo de Judá o también en los alrededores.
en Samaria inclusive, dice, ¿no? Se había expandido el evangelio, querían acabar. Encargan pues, como dice, ¿no?, a su agente secreto, agente especial, dicen un fariseo de fariseos, un hombre muy celoso del judaísmo, porque veían a los cristianos o seguidores de Jesús como personas que se oponían al judaísmo, porque decían que Jesús ya era el Mesías. Y en esa capacidad de preparación que tenía Pablo, había sido formado desde su juventud. Pero ustedes creen que eso se perdería, que cuando él se convirtiera a Cristo, todo eso ya no valdría y tendrían que comenzar de nuevo, otra vez a formarse en tal vez otra área. ¿Usted qué cree? ¿Qué cosa buena no se aprende si no es que viene de Dios? Usted puede decir, no, pero, ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, yo soy una persona que arregla equipos eléctricos dañados, por ejemplo, televisor, un microondas, una llave, una lavadora. Este es lo que usted aprendió, usted trabaja de eso. Usted puede pensar que eso no es útil en la obra de Dios, o que no sirve, o que es algo inferior, secundario, y más aún si usted no tiene tampoco, o sea, esos grandes clientes, ¿no? Tal vez si usted tuviera una buena ubicación en la ciudad, tal vez usted sería algo más reconocido, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Dios puede usar lo que usted tiene, sino que usted no lo puede ver. Si usted lo viese ese tiempo, tendría un negocio y una empresa grande. Por eso usted no lo ha visto. ¿Y quién le va a enseñar a ver? Si usted ora, Dios se lo puede mostrar. Y le puede dar visión. Visión. Visión, pocos hombres tienen visión, porque esto demanda que se enseñe. Uno tiene un deseo de lograr algo, es cierto. Pero ¿por qué no se dice visión a eso? Es que no se trata de que tengas solamente el sueño, la idea. Acuerden, cuando uno dice visión, se está refiriendo a que tienes tú un proceso por el cual llegar a cumplir esa idea. Solo que ese proceso aún no está ejecutado, pero que es realista y se puede lograr. Eso es tener visión. Porque si solo visión se tratase de tener una idea, un sueño, pues todos tendrían visión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es difícil tener visión, porque si no sabes cómo lograr, no tienes visión. Por algo se llama visión, pero tú no puedes ver. Tienes una idea de qué quieres, pero no sabes cómo. Esto se aprende. ¿Cómo? Puedes ver videos de otros personajes que han logrado desarrollarse y ellos siempre te van a decir, comenzaron de cero, que no tenían nada, y que hicieron esto, otro, aquello, y te van a decir sus ideas. Y eso te va a dar visión para que hagas lo mismo, pero aplicado a tu área. Ejemplo, ¿no? En el caso de esta persona que arregla, ¿usted cree que en Alemania tampoco eso no hay? Acá hay un grupo llamado ingenieros dicen, ¿no?, sin fronteras, que cada 2 o 3 meses, un día por 2 o 3 horas reparan algunos equipos que están dañados de los alumnos, en general de los que viven cerca. Eh, el- Usted puede desarrollarse porque también aquí se requiere técnicos, ¿no? Casi todas las empresas tienen sus propios técnicos que reparan sus propios productos. Pero así un personaje que repare no es normal porque es muy costoso. La hora, hombre, un sueldo mínimo es 15 euros la hora. Es decir, un técnico debería ganar 25 euros más o menos, ¿no?, por hora. O 20 al menos. Vas a un si que va a tu casa, estamos hablando de mínimo, pues. Y eso, mínimo unos 50 euros solamente por una reparación sencilla. Más sus herramientas, más su carro, más todo lo que va a hacer, podría ser al menos 80, 100 euros por una reparación. Imagínese qué tipo de vehículo usted va a reparar por 100 euros. Tendría que valer esos 400, 500. ¿No? Así es. Más o menos 600 euros. Y eso implica pues una lavadora tal vez, ¿no? Una refrigeradora. Pero como duran 2 o 3 años, tienen garantía alta, reparar prácticamente no es necesario. Simplemente se compra uno nuevo, ¿no? Pero en el Perú siempre habrá algo. Por ejemplo, yo recuerdo que los hombres que se expandieron en área de reparaciones llegaron a... Si eran buenos, claro, si eran buenos, se especializaban, lo hacían tan rápido de reparación. Yo recuerdo un caso de un hombre allí en famoso Girón Paruro en Lima, que repara lavadoras. Es tan bueno que tiene clientes todo el tiempo. Está en un segundo piso, sube una escalera. Por cada reparación son 30 soles como mínimo. 50, 60 si es una lavadora muy grande. Uno solo lleva la tarjeta electrónica que debes de sacarle a la lavadora, o los técnicos que hacen servicio de reparación le sacan a la lavadora y lo llevan allá. Y
pueden cobrar el doble, tal vez 100 soles, 120. Toman la tarjeta, lo llevan a ese lugar, ese técnico lo ve, ni siquiera él, sus dos asistentes son los que lo hacen. Y solamente a él le dan el que es más complejo. Y entre dos que están ahí, a veces solamente miran y se dan pues 10 minutos y está reparado. ¿Cuánto, señor? 30 soles. Nunca se acaba la fila. Ese hombre hará diariamente, tendrá unos 200 clientes, 150 diarios, ¿no? Tanto hay que hasta le falta mucho tiempo y hay un técnico a su costado que hace algo parecido por un precio similar o algo menor. Los que ya se aburren de esperar. Esto me enseñó eso, hasta, tal vez estos todos tienen una pequeña lavadora modelo, es solamente el motor, solamente los botones, los controles, solamente la bomba de agua. Lo conecta a tu tarjeta de control y con eso él puede ver que está dañado. Detecta y lo cambia. Y te dice 30 soles, 50 soles, 80 soles. Lo hace en 20 minutos y te devuelve el dispositivo. Y con eso ya seas tú, lo colocas en la lavadora, o el técnico que hace el servicio lo coloca en la lavadora y bueno, y gana al menos la diferencia. Si es que no, también que te dice que hay que reparar o comprar, ¿no? Una pieza, una máquina, un componente que ya sería algo aparte, ¿no? Ya se implicaría cambiar o un repuesto. Eh, Ese es un ejemplo de tener visión. Y luego este hombre, ¿por qué no crece más? Porque obviamente no se puede ir de ese lugar porque perdería a sus clientes, que es lo que le da fuerza a él. Otro toma su lugar y se llevaría a los clientes, la fama. Los que trabajan con él pueden ver cómo lo hace y así de rápido pueden aprender. Entonces, eso también hace que le puedan, como se no, quitar su lugar, sus propios trabajadores. No puede divulgar mucho su conocimiento, tal vez solo algunos pocos. Tal vez tiene que salir todo el tiempo para ver que no hablen con otros, ¿no? Que no hagan contactos, tal vez fuera de lo que él pueda saber o no se los lleven. Es decir, eso lo limita y no pueden llegar muy lejos. Son buenos técnicos, pero están ahí. No tienen visión porque no pueden hacer más. Es un castigo. Solución, simplemente dejarlo y hacer algo más grande. Eso cuesta, ¿no? Porque si van a estar ahí nunca van a salir. Visión sería que entiendan de que deben dejar ese tipo de negocio y buscar uno en el cual ellos puedan crecer de manera más, se pueden expandirse, ya sea fabricando o dando un servicio de reparación en una forma más amplia, ¿no? Tal vez capacitando más técnicos, formando una pequeña empresa de reparaciones, ¿no? Más de mayor variedad y de esa forma ir teniendo inclusive tal vez un puesto más grande donde pueda reparar todo tipo de máquinas, ¿no? Pero no puede porque ya sabe que lo traicionan, sus técnicos se llevan conocimiento. Ahí se evalúa, hay que analizarlo, pero se encuentra una solución. El apóstol Pablo encontró una solución también. El Señor le tocó mientras él iba a Damasco. Este hombre, dice la palabra del Señor, que siendo un perseguidor de cristianos, cuya vida era esa, que no se dedicaba a perseguir, pero había tomado esa decisión porque quería defender el conocimiento que tenía de la ley de Moisés, y se consideró que tenía que predicar o perseguir, ya que esa era la doctrina lamentablemente judía, ¿no? Era una religión prácticamente, porque Dios dice no matarás, no hagas eso, pero él lo hacía. Eh, Hubo una transformación, un encuentro con Cristo. Jesucristo le buscó mientras él estaba en esta tarea, no le permitió llegar, se apareció como una luz y le dijo, no, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Jesús se revela a Saulo y le muestra de una manera literal que él está persiguiendo, yendo en contra del cristianismo, yendo en contra de Dios, en contra de Jesús. Saulo entiende que está mal, pero solo así, porque este hombre tenía tanta convicción de sus ideas que no habría quien le convenza, sino que el mismo Jesús, sino que Jesucristo se le apareciese y le dijere que Él es el camino y que a Él persigue. Tras esto, se le pide, se nos vaya a una casa, se le indica que ahí, bueno, dice, ahí vas a ver cómo yo te sano, ¿no? O sea, es algo bueno. Dios obra a través de Ananías, un profeta, y le sana. Este hombre en ese momento es transformado, solo en un instante. Porque ¿qué más va a hacer si ya ha visto a Jesús que le está diciendo que está mal? Y aparte se ha quedado ciego, que significa que de verdad vio una luz. Y bueno, este hombre que luego sería apóstol también de Jesucristo, llamado por el mismo Señor Jesús, eh, único de los pocos casos donde el Señor Jesús aparece en un personaje. Eh, Puede decir que se fue llamado para pasar a Judas, pero es transformado. No digamos en ese instante, pero al menos su mente se transforma en ese instante.
y decidió hacer algo nuevo. Ahora más bien predicaría a Cristo, porque él auténticamente amaba a Dios, solo que estaba confundido. La vida antigua fue de ser judío y en este momento perseguidor de cristianos. Tú tienes un encuentro con Cristo. Ahora más bien él es lleno del Espíritu Santo. Y después de unos años de haber estado, como él dice, ¿no?, meditando, preparando, ayunando, orando al Señor para que Él le revele la doctrina, como lo dice el libro de Gálatas, ¿no?, que no se lo reveló hombre, sino que Él mismo orando y Dios se lo reveló, el Evangelio. Él dice que estuvo unos años exiliado, cerca de 3 años, orando, buscando a Dios. Después de muchos años, en el libro de Hechos 13, nos dice la palabra del Señor, Hechos 13, capítulo 2, que estando ya a Pablo es llevado, bueno, el Espíritu Santo habla en un ayuno que este hombre debe ser enviado a predicar. Ahora, Pablo, ¿cómo ingresó a la iglesia? Si es que era perseguidor, bueno, fue por su testimonio y puso a este hombre Bernabé, quien era un hombre de mucho respeto por el dinero que había dado la iglesia. Entonces, por amor a él, aceptaron a Pablo porque él lo presentó a Pablo, ¿no? Él fue como decir el que se garantizaba, ¿no?, que Pablo iba a portarse bien, que ya había cambiado, ¿no? ¿Qué le iban a decir? Pues si Bernabé prácticamente había financiado la obra de Dios por un año, ¿qué le iban a decir? Que no se podía, ¿no? Entonces aceptaron. De esta manera Dios usó a Bernabé y Bernabé, bueno, presentó a Pablo a esa iglesia. No tenía que ser la iglesia donde tal vez él había perseguido antes, ¿no? Puede ser en otro lugar, pero estando en esa ciudad, eh, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En ese momento, en Antioquía, él se congregaba porque era cerca a Tarso, donde vivía, y era lejos, claro, de Jerusalén, donde había perseguido, pero aún así por ahí estaba cerca, ¿no? Sí, estaban hombres, ¿no?, como Bernabé, por algún motivo estaban cerca. Más se había expandido el Evangelio de Cristo, ¿no? Y había llegado hasta esa ciudad. Y allí, orando, dice que alguien escucha una voz o un profeta se levanta y dice, ¿no?, separadme a Bernabé y a Pablo para la obra. Es decir, que tienen que dejar la iglesia, el ministerio que están haciendo, la buena obra que hacen allí, porque es momento de que ellos vayan y partan para una tarea que Dios les va a enviar. En ese momento Pablo, después de esa preparación espiritual de entender el nuevo Evangelio de Cristo, va. Pero ¿acaso fue una preparación física, material? ¿Creen usted que Pablo se preparó para hablar mejor? Sus habilidades prácticamente terrenales las seguía teniendo. Esas no se preparó. Él más se preparó en la parte espiritual, que era el cambio que iba a tener. El cambio de mentalidad en las cosas de Dios. Porque en las otras cosas su mentalidad se mantenía. Porque lo bueno solo viene de Dios. No es que usted es un buen orador por mundano. Porque el ser un buen orador, si es un don de Dios, viene de Él. Eso no es que sea mundano, es un don de Dios. Porque nada bueno, dice la Biblia, viene sino solo de Dios. Y la Biblia habla del don de dirigir, que eso implica tener una buena oratoria. Usted puede tener cualquier habilidad de convencimiento. No es que usted lo aprendió en el mundo y es algo malo, porque nada bueno viene sino de Dios. Eso es correcto. Simplemente úselo ahora para el Evangelio. Ahora, si usted sabe técnicas malas, perversas, esas sí deben cambiar. Y eso sí fue malo. Y eso malo no le va a servir en la obra de Dios. Ahora entiende por qué lo bueno se mantiene y lo malo tiene que ser quitado de todas maneras. Y ahí sí tiene que aprender de nuevo, ¿no? Pero la capacidad de relacionarse de Pablo le sirvió porque incluso llegó a Bernabé, llegó a los apóstoles, llegó, dice, ¿no?, a hacer un ejemplo en donde él iba, fue a visitar ciudades, de frente iba a hablar con el gobernador, de frente hablaba con como decir, con el alcalde, con el presidente, y lo oían, le daban la oportunidad de predicar. Estas cosas fueron habilidades ya ganadas por Pablo. Usted usa lo que ya tiene. Y he visto en iglesias, los hermanos han usado. Si eran buenos constructores civiles, pusieron ese servicio de Dios en la iglesia, construyendo también. No es que aprendieron un nuevo oficio, o eso ya no servía. Si usted es ingeniero, lo mismo. Sé que hay dificultades,
mayormente trabajos físicos son los que tienen mayor, a veces no cercanía en la aplicación. Y el trabajo científico obviamente requiere la máquina, requiere el laboratorio. Pero también sirva a Dios con eso, investiga algo relacionado a las cosas de Dios. Sé que en ese caso es más complejo porque usted tendría que comprar sus propias máquinas, porque no le van a financiar esa investigación, porque solo lo harían lo que la empresa o la institución o el Estado quiere, ¿no? Por eso ningún científico investiga lo que desea, sino lo que el Estado dice que se tiene que investigar, porque si no, pues con qué máquina lo va a hacer. Él no tiene el dinero, y por eso que casi todos los científicos están muy ligados a lo que el Estado pide, porque él paga su sueldo de él le mantiene. ¿Qué se va a oponer él a lo que el Estado diga que es, ¿no? Es muy difícil. Y es así casi en todo el mundo. Los grandes científicos, aunque ustedes lo crean, fueron hombres que por su cuenta investigaron. Pero para eso tienes que ser un jefe de ese laboratorio para que investigues lo que tú deseas. Debes tener una buena economía, porque tú vas a pagar tus propios, ¿no?, instrumentos, tus insumos. Y normalmente los profesores tienen muy buenos sueldos y se pueden pagar esas investigaciones. Difícil es que también tú propongas, yo quiero investigar esto porque sé que es muy útil y te financian. Es difícil. Ahora más o menos ya entiende por dónde va, ¿no? Esto de ser un gran investigador, ¿no? Si vas a hacer lo que te piden investigar, ¿qué vas a hacer gran cosa? Si eso lo hace todo lo demás, porque el mismo tema lo distribuyen en todo el país, ¿cuántas personas? Es difícil innovar, pero es posible también en cuanto usted también se esfuerce. Ahora, hay una pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál fue el llamado? ¿O cuál fue la razón del llamado de Pablo? ¿Por qué Dios o Jesús, el Señor Jesús escogió a Pablo? ¿Qué tenía él de especial? ¿En qué estaba formado? ¿Qué habilidades tenía que el Señor necesitaba, que tal vez sus otros apóstoles no tenían o que no podían aprender? Aunque todos de todas maneras no son considerados apóstoles y como dice la Biblia tienen un trono en los cielos. Es decir, no es porque era Pablo tendría un trono mayor, todos tendrían el mismo trono. Los dos apóstoles nos referimos, claro, menos Judas. Pero de todas maneras, vamos a leer. Esto es en eh, Hechos. Estamos leyendo Hechos capítulo 9, verso 5, verso 15. Dice la palabra del Señor. La razón del llamado de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Eso es, porque Pablo le era útil a Dios como instrumento para poder llevar el Evangelio. Dice, el Evangelio de Cristo, dice, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque un judío normalmente no querría hablar con gentiles. Lo vieron en el caso de Pedro, que por predicar a Cornelio casi le expulsan de la iglesia. Le pidieron que explique por qué ha habido ahí. Tal vez el que mandaba ahí, ¿no? Santiago, tal vez el hermano Jesús. Tal vez no volvió a hacerlo. Pero al menos queda registrado que Jesús buscaba a los gentiles. Pero Pablo sí. ¿Por qué? Si también él era judío. Porque por algún motivo Pablo también tenía nacionalidad romana. Es decir, posiblemente él era judío, pero sus padres, su madre eran romanos. Entonces él tenía se puede decir, ¿no?, facilidad por la nacionalidad, lo cual le iba a facilitar, por no decir permitir, entrar en Roma, en cualquiera de sus provincias, ya sea, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, en Macedonia, en Asia Menor, a predicar. Mientras que si lo querían hacer los apóstoles, no podrían, porque ellos no tenían nacionalidad romana. Tal vez tendrían que pagar impuestos. Simplemente, como dicen, no tienen visa, no puedes ir. O tendrían que tener grandes gastos, problemas. Pablo, al tener nacionalidad, era como tener visa norteamericana actualmente o alemana. Prácticamente entrar a cualquier ciudad, a cualquier país, de cualquier parte del mundo, sin problemas, sin trámites, algo rápido. Esto era, y también, ¿no?, de su disposición a predicar a los romanos o al imperio romano, porque él tenía familiares anteriormente de aquellos romanos. También dice para predicar a reyes. ¿Por qué? Actualmente sería un presidente, esto. También hay reyes, también hay la clase noble. ¿Por qué predicar a ellos? ¿Qué tiene de especial predicarle a un hombre de autoridad, ¿no?, un hombre de gobierno? No es lo mismo que predicar a otra persona, si al final el evangelio es el mismo. El detalle de predicar a un gobernador
Usted lo va a ver, por ejemplo, en la Acción de Gracias que se hace en el Perú, cómo vienen los presidentes y los pastores predican, ¿no? Ellos están predicando en ese momento a los congresistas, a los presidentes, a los reyes, se puede decir, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Acaso predican fuerte? ¿Acaso predican directamente contra el pecado? Tratan de mostrar un amor de Dios, ¿no? Un aprecio, y lentamente van soltando el Evangelio de Cristo que por sí solo se revele a través de la palabra de Dios. Esa es la técnica para poder predicar a un hombre de cargo alto. Porque si vas de frente y le confrontas, va a pasar igual que Juan el Bautista. ¿Qué hizo el rey? En el caso de él tenía un propósito y lo hizo. Pero ¿qué pasó? Un problema, ¿no? Fue encarcelado. Y de ahí ya no más predicaría, porque también ya sería llevado por Dios, porque era necesario para que el Señor Jesús pueda iniciar su ministerio con mayor fuerza. Si usted hace una predicación fuerte a una autoridad, no, usted no va a ser perjudicado solamente. A veces es todo el país, toda la nación, porque ese hombre se siente ofendido, da una ley en contra del Evangelio que no pensaba darlo, pero como tuvo acceso a un cristiano a él, lo toma personal. Tal vez ahora ya no pueda tomarlo tan personal o tener esa capacidad de dar una ley, ¿no? Porque antiguamente sí un rey podía darlo por su cuenta. Ahora hay que llevarlo al Congreso, eso puede tomar unos meses. Tal vez ahora haya esa mayor facilidad de equivocarnos, como dicen, ¿no? Pero puede decidir la autoridad no volver a ir el próximo año. Y es peor, porque ahora ya no había más. Recuerdo también en Alemania o en Francia, hubo unos reyes que... En Europa hubo unos reyes que también se iban por idea protestante y apoyaban esta causa, ¿no? Más aún cuando hubo un caso de un rey que no era protestante, pero no se unía a la guerra contra ellos porque su hermana era protestante. Y tenía cierto aprecio por su hermana, ¿no? Porque ella también era parte de la nobleza, era rey. Tal vez su hermana le predicaría de vez en cuando. No era él, pero tenía ese sentimiento, ¿no? No perseguía a los cristianos de su país, los toleraba, permitía que crezcan. Pero dice que un día hubo, por un motivo, no dice, unas de esos protestantes se le ocurrió, en eso que se les permitía, él no se oponía, ¿no? Para que crezca esa idea, pero lamentablemente dice que uno de ellos, por un motivo, un momento que tuvieron de libertad, entraron al palacio y colocaron en su propio cuarto de él, tal vez en la puerta, como un texto bíblico, tal vez algo como un reto, algo así, ¿no? Tal vez como conviértete pecador, algo así, ¿no? Que le habían puesto en el cuarto, ¿no? Es que se sintió muy ofendido porque habían entrado a su propio palacio. Tal vez no le hicieron nada, pero se sintió ofendido de que le hayan puesto en su propia puerta. Tal vez un hombre de afuera, por esa libertad que él dejó, este texto, esta palabra, ¿no? De conviértete pecador, es un ejemplo, porque no dice qué fue, qué escribió, pero dice que él se sintió burlado, ofendido, que el día siguiente o los días después, él, ahora sí, se puso a perseguir a los cristianos o los protestantes de esa localidad, a pesar que su hermana no lo era. Es decir, fue un error de este tal vez creyente, de pensar que así, tal vez sí, él ganaría mucho delante de Dios por la valentía, ¿no? De confrontar a un rey. Sí, él ganó como creyente, pero ¿qué pasó con los demás? Perdieron todos los demás cristianos porque hubo orden de persecución que no había habido antes. A veces uno hace esas cosas porque va a ganar, pero no pensamos en todo el grueso de los hermanos que van a perder. Tal vez uno va a un país a predicar solo un día, confronta a la autoridad, esa autoridad contra el evangelio así, se enoja ese hombre con la autoridad y practica las cristianos en esa nación, pero uno se va. Uno es feliz, ¿no? Cumplí la labor de Dios, ya prediqué, ya soy misionero. ¿Y qué de los hermanos de ese país? ¿Cómo van a estar en esos años? No, pero Dios va a hacer su obra, está bien, pero piensa también en ellos. Como dicen, alguna vez puede ser, pero no siempre. Por eso Dios también tiene cuidado de quién envía a esos reyes. Por eso también quería Pablo, un hombre que entendiese y midiese sus palabras, sino mire cómo predicó él a Herodes, ya, o cómo le predicó, como dice, a Félix. ¿Qué palabras usó? Usó delicadezas, respeto, cuidado. Hay que tener cuidado. No lo digo yo, no es que uno es cobarde, ¿vale va a cobarde? No, simplemente que si no lo hago así sale mal. No es ser cobarde. Recuerdo lo mismo Señor Jesús. En su momento,
él también escapó de Herodes. En su momento, él impidió que lo maten. Pero en su momento, él mismo se entregó para ser crucificado. Todo en su momento, cuando sea el momento. Bueno, seguidamente, eso es la razón del llamado de Pablo, que él se controlaría y podría predicar a los reyes. Que él tendría también los verbos y las palabras de conocimiento literario para hablar palabras cultas, para que los reyes tengan la no vergüenza de invitarlos a predicar ante un público de hombres nobles que conocen muchos verbos. Ya que si es un predicador que no tiene mucho conocimiento en palabras, se va a sentir avergonzado de haberlo invitado, ¿no? Como decir, el rey no tiene buenos recomendados. Pero Pablo tenía conocimiento, no les daba vergüenza de invitarlo a predicar, incluso los griegos le invitaron a predicar al Areópago, porque veían en él capacidad, palabras. Entonces Pablo tenía estos dones. Cualquier don que uno tenga es útil a Dios, claro que sí, pero aparte también hay que aprender otros que Dios nos va a mostrar en la vida cristiana. Por eso es que es importante servir a Dios desde joven, porque así más dones usted podrá perfeccionar, más capacidades podrá desarrollar. Mientras más haga, más cosecha simplemente. Eh, Ahora hay una pregunta que es, ¿qué o cuál es para usted, ¿no? El llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios para usted? Podría ser que uno no sepa. ¿Se entiende? ¿Por qué un creyente no puede saber su llamado? Porque estamos en una guerra espiritual, en la cual si uno supiese su llamado, es muy probable que se lo va a decir al pastor, a los hermanos, a sus familiares, se le va a decir. Y estos, obviamente, al decírselo, tal vez lo diga en la iglesia, ¿qué va a pasar? Se va a hacer muy público. Y cuando su llamado se hace muy público, y supongamos que se va a cumplir acá 20, 30 años, no cree usted que es mucho tiempo o es un tiempo muy grande, en el cual el enemigo puede hacer mucho para impedir que ese llamado se cumpla. Claro, porque hasta en 30 años ya el diablo que no habrá hecho, hasta repente habrá desaparecido la opción de que ese llamado se dé. Porque es una guerra espiritual. Nadie lo debe saber, para que nadie se ponga. Principalmente los demonios. Claro que obviamente las personas no pueden hacer mucho, los demonios sí. Mire usted cómo, por profetizar con tantos años de anticipación, en la venida del Señor Jesús, ¿qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el diablo por saber que Jesús iba a nacer en Belén? Claro, tenía preparado una matanza de todos los niños de esa ciudad de 0 a 2 años, porque sabía dónde iba a nacer Jesús. ¿Por qué la vida tuvo que especificar tanto? ¿O no se medía el peligro de saber que eso implicaba que el diablo matase a todos sus niños a través de un rey? En ese caso Herodes. ¿Entiende usted por qué es peligroso revelar el propósito de Dios de un cristiano tan pronto? Normalmente Dios revela a última hora, cuando ya es el momento. Pero claro, curiosamente ya estás capacitado para algo que no sabías. Tampoco no es que así te vas a capacitar, solo que no lo sabías. Porque si tú hubieras sabido tú, también el diablo lo hubiera sabido, porque tú hablas y el diablo escucha por el viento, ¿no? Escuchas porque está por ahí y mm, el enemigo ¿cómo se llama? Te robó la información ahí. Es difícil escapar del diablo porque es un espíritu. Es como una guerra, pero donde el espía no lo puedes evitar. Por eso simplemente no se habla. Moisés lo mismo. ¿Cuándo supo su llamado? Una semana antes de ir a los 80 años, una semana antes de volver, Dios se le aparece, le revela que vaya, y él fue. Así es como cuando se revela que Jesús va a ser el predicador. El instante, cuando Juan Bautista lo anuncia, a los pocos días, 40 días, se va al desierto y de ahí comienza a predicar. O sea, a última hora, al momento. Es muy probable que usted no sepa su llamado. Y es así, es normal que no lo sepa. Pero sé que tiene una idea, ¿no? Tengo un llamado. Eso es lo importante. Que sepa que lo tiene. No cuál, pero sí que lo tiene. Y si no, igual lo tiene, pues porque si no, ¿cómo va a existir, no? ¿Qué cristiano no Dios va a permitir que viva si no tiene un propósito? No, ¿para qué existe? Más aún a los que son sus hijos, que se entregan a Dios para servirle, Dios tiene un propósito con ellos, con todos. Y tiene que ser cumplido. Si usted cree que Dios no lo tiene, se equivoca. El diablo lo confunde para sentirlo usted pequeño, insignificante. ¿Qué importa si ha fracasado 100 veces? Inténtelo otra vez. Porque estos fracasos fueron en sus propias ideas y proyectos. Ahora haga
los proyectos de Dios. No se deje llevar por su vida entera. Y si lamentablemente pues es muy difícil ya intentar por los años, por la edad, apoye la obra de otros que sí están haciéndolo porque tal vez ellos de alguna manera lograron eso, o Dios se manifestó a ellos. Apóyelos, únase a la causa de ellos, de una forma u otra. Eh, y si usted ya conoce su llamado, probablemente es porque ya lo está ejerciendo, ya lo está llevando a cabo. Como si no, ya usted está en pleno pastoreo, en plenas campañas evangelísticas internacionales, en pleno, se puede decir, en pleno trabajo espiritual. Usted ya está, y por eso usted ya sabe su llamado. Pero aún así, siempre hay un llamado más allá. El llamado normal, sí, pero Dios tiene un llamado especial. En el caso de Pablo, predicar, dice, ¿no? El Evangelio a otras partes del mundo como un misionero. Y así Dios hará con usted también. Claro que eso a veces suena para algunos difícil, para otros normal. Todo depende también de la obra de Dios. Es fácil a veces decirlo, pero sí que le digo, ¿no? Mire usted cómo Dios levantó a otros hombres, también lo puede hacer con usted. Usamos pues nuestros dones y talentos para servir a Dios en su obra o o en la nueva vida que nos da, si usted es recién convertido. Use esos talentos. El cómo ya es una clase técnica, ¿no? Una prédica, pero desde el punto de vista de maestro, donde se explicarían el proceso por el cual usted puede descubrir, según su profesión, cómo esto lo puede usar en la obra de Dios. Pero te doy un ejemplo. Si solamente en San Juan de Lurigancho, en Ciperil, que hay unas 10, 20 iglesias, deberían haber pues suficientes médicos, ingenieros, abogados o profesionales de distintas áreas como para poder realizar un proyecto de algún tipo básico. Sé que el más común es organizar una campaña evangelística o una charla, ¿no? Siempre hay hermanos que les gusta relacionarse como para ir a los colegios a preguntar los precios, ¿no? O otros se encargan más de la gestión de los equipos de sonido, otros más de la comida. Entre todos se arma algo. De esa misma manera también se pueden unir para hacer un proyecto. De repente dice, vamos a armar un robot que dé la bienvenida a los hermanos. Hacemos uno y ya lo demás ya lo podemos repetir. Esos son ejemplos de algo inútil. Pero claro, útil en el sentido de llamar la atención, por aseguro que esas cosas no hay en ninguna iglesia así nomás. Por decir, no hay ni siquiera en las empresas. Eh, Algo útil, construir un templo. Eso sí, construir un templo. Es justamente también mis grandes deseos. Que podamos construir entre los hermanos templos, iglesias, para los mismos hermanos que no tienen templo porque alquilan. Y en general, ¿no? Porque es algo que queda, y ahí sí se requiere todo tipo de profesiones, todo tipo de trabajo técnico, administrativo, económico también para bajar los precios. De diseño también porque hay que innovar en los materiales para que construir algo que tenga un precio muy bajo, que sea muy bueno. Inclusive internacionalizar con otros países para ver que en otras iglesias de otros países también hay personas que pueden transmitir lo que les gusta hacer. Pero eso implica conocer el mundo, conocer qué cosas están dispuestos a dar en otros países y que no, para no perder eso, sino lo que pueden dar. Eh, es un trabajo, toda una investigación, como si no, una tarea, una carga hacer eso, pero cuando se tiene, se puede trabajar. Y desearía, ¿no? También que dice Cristo vive como en general, ¿no? Podamos tratar de priorizar esa área para que si no es solo o con la ayuda de otras iglesias y otros hermanos, ese área de la técnica, de profesión o algún tipo de forma de organización, se pueden llevar a cabo eh, proyectos que puedan generar una obra más grande, una obra poderosa, ya sea construir templos para los mismos hermanos de las iglesias o uno grande para todos, eh, desarrollar algún tipo de, si es tecnología, sí, tecnología para una iglesia, si es algún tipo de negocio, ¿no? Emprendimiento que genere dinero amplio para los hermanos también, sí. Eh, si se puede desarrollar entre ellos también algo científico, de repente puedan investigar algo más, llegar ahí también. Eh, si lo pueden hacer en el área de idiomas también, traducir, enseñar idiomas, enseñarse entre ellos lo que saben, tocar órganos o instrumentos que conocen. Si pueden también hacerlo en esta parte también que se haga.
Eh, claro, alguien tiene que dirigirlos para que más o menos ellos entiendan la idea. Esa es como decir la parte de Dios, pero también dice que hay hombres que Dios pone en esos cargos. Por ejemplo, en Alemania los hombres que dirigen eso se entienden que conocen de todas las áreas. Se entiende, ¿no? Al menos para poder dividir por partes, ¿no? Pero es algo tal vez en solo ingeniería, ¿no? O solo ciencias, o en lo que la empresa fabrique o haga, ya sea abogados, sea leyes, sea comercio, sea bolsa de valores. Bueno, sería más interesante que sea algo de todo tipo de profesiones, de todo tipo de ramas, para entre todos ayudarnos en todo lo que sea necesario. Se comienza con un plan piloto, se prueba una idea en una iglesia, en un distrito, hasta que se logre. En Alemania también hacen eso. A veces prueban, se equivocan, lo vuelven a hacer cuantas veces es necesario hasta que funcione. Se requiere experiencia previa y una serie de procesos que garantizan que se va a lograr. Por ejemplo, acá tenemos una lista de unos científicos alemanes. ¿Quién diría que eran alemanes? Casi todos, ¿no? Uno pensaría que son europeos, pero que sean alemanes es como si ya algo más difícil, ¿no? Tenemos aquí el famoso Albert Einstein, que era alemán, curiosamente. El famoso Max Planck, ¿no? Muy conocido alemán también, por la teoría cuántica. El famoso Robert Koch, que también descubrió justo el vacío de Koch de la tuberculosis. Y justo en Alemania también se desarrolla mucho la medicina, la física, la química. Eh, Tenemos el famoso, Otto Hahn. Tenemos a Johann Kepler, ¿no? Aquel hombre muy antiguo de la astronomía, también alemán, curiosamente. Tenemos a Hermann Helmholtz, relacionado con la óptica. En Alemania la óptica es está tan desarrollada porque para ellos es un pilar fundamental de su mundo, de su tecnología, de su ciencia, la óptica. Óptica que en Perú yo lo veía algo que ni siquiera era importante aprender, y alguna vez me interesó leer un libro. En Alemania es al revés, aquí la óptica es lo mínimo, lo básico y lo más valorado por ellos. Tanto así que prácticamente sus mayores institutos llevan nombre de ingenieros de óptica más famosos de Alemania. Tanto así que casi la mitad de las máquinas que se producen en Alemania son ópticas. En Alemania se producen casi todo tipo de máquinas nuevas, innovadoras, no, máquinas de medicina, máquinas para laboratorios. Y la óptica, curiosamente, es fundamental para la investigación, porque no es que investigar sea difícil, solamente tiene que hacer algo que los demás no puedan hacer, para que lo que usted publique sea nuevo. ¿Cómo es eso? Mi padre me decía, ¿cómo en Perú vas a hacer ciencia? Escucha usted, ¿cómo vas a hacer ciencia? ¿Acaso tienes máquinas mejores que las de otros países para descubrir algo nuevo? No tienes. Vas a tener que vivir siempre detrás de ellos. Lógico, realista, y así es. ¿Por qué en Alemania investigan tanto? Simplemente se les ocurre una idea de algo, quiero hacer esto, y van hacia un microscopio y lo observan. Como es microscópico y tú no lo puedes ver con tus ojos, tú no tienes ni idea de que eso existe. Pero ellos lo ven y es algo nuevo. Si ven una célula o si ven algún tipo de microorganismo, una planta o un proceso productivo, ya vieron algo nuevo, porque han usado algo especial, un microscopio. Y ya está. ¿Saben cuántas cosas hay que ver con un microscopio? Es para todo el mundo entero, verlo otra vez. Por eso hay tanto que pueden hacer con lo mismo. La parte solamente así puedes innovar, porque solo así tienes conocimiento que otro no tiene. Es decir, puedes hacer algo más, algo nuevo, algo diferente. Y así es, no es muy complicado. Solamente tomas la máquina, la observas o esperas que la máquina haga el cálculo, el proceso y tu resultado es tu investigación. Digo microscopio porque es algo sencillo de decir, ¿no? Algo que nos permite ver más allá. Ver más allá, ver algo muy diminuto. También hay mucho lo que es los nanomateriales, es decir, son otras máquinas, tamaño mediano, eh, que pueden fabricar piezas de tamaño microscópico o nano. O sea, es decir, como dicen ellos, ¿no? Si sigue microscópico, que es como decir, la micra, ¿no? La micra que es 1000 veces, o 1 milímetro partido entre 1000, una micra. La micra a su vez tú la puedes partir en 1000. Y eso a su vez en el 1000. Y así vas a ir bajando a, a tamaños diminutos. Eh, y vamos a llegar a los nanos. Eh,
es prácticamente del tamaño de un chip, de un transistor de un chip. Es tan diminuto y allí, fabricando herramientas de ese tamaño, hacen experimentos en ese submundo. Y lo que se obtenga se mide, ¿no? se verifica, se controla y ya está. Tienes un desarrollo, una investigación. Desde, por ejemplo, fabrican vigas de tamaño nanométrico y las someten a flexión. Por ejemplo, una flexión, colocan un microalfiler ahí, presionan, con unos sensores pueden detectar ¿no? cuánto se curva y publican, ¿no? Curva de flexión o fuerzas internas de flexión en una viga nanométrica. Y esa es una investigación, es algo nuevo, porque es algo que no han hecho otros, porque no tienen ese instrumento. Y así puedes repetir todo lo que ya existe, solo que en escala nanométrica y ya está, pura investigación por todos lados. Todo nuevo, siempre nuevo. Por la máquina. Eso es el detalle. Dice la Biblia que la luz revela todas las cosas. Por eso que la luz era lo importante. En Alemania ese tiempo se dieron cuenta cuando inventaron los primeros microscopios aquí. Me parece que Johann Kepler también fue del primero para poder, bueno, en el caso de él, la inversa del microscopio, ¿no? Para ver cosas grandes. Y, y eso es algo que hasta hoy lo siguen usando, lo siguen desarrollando. Y así siguen haciendo ciencias, investigando cosas nuevas, todo el tiempo. Y más científicos, ¿no? Como el famoso Joseph von Fraunhofer, que acá es muy reconocido porque hay gran cantidad de institutos Fraunhofer, que es como el nombre de los más conocidos institutos que hay en toda Alemania del Estado, los Fraunhofer, que se dedican a solo a óptica. Tenemos a Wilhelm Röntgen. Röntgen fue el que descubrió, bueno, descubrió los rayos X por accidente, pero lo descubrió. El famoso Leibniz, que se encargó de desarrollar en el mismo tiempo de Newton, ¿no? El cálculo diferencial integral, que es la matemática moderna que se usa hoy. Más como Fahrenheit también, que se encargó de inventar el termómetro de mercurio. ¿Pueden creerlo? En Alemania ese termómetro de mercurio lo aprecian tanto, tienen cualquier cantidad de variantes en sus museos de termómetro de mercurio. Pues claro, porque lo inventaron ellos, ¿no? El vidrio acá, el vidrio es fundamental. Otro elemento que ustedes desprecian es el vidrio. Se tiene de la tierra. Pero no puede ser que con el vidrio se hizo la óptica, pero eso ya revelarlo ya ya es demasiada información. Decirle, pero lo voy a hacer porque como dice la Biblia, para que el que oiga, para que el que tenga entendimiento entienda, ¿no? Y el que no, simplemente no entiende nada. Y sí, lo revelo con alegría porque las prédicas tienen que tener siempre su parte especial, pero esto es de ciencia. Y es lo que impide que en muchas partes del mundo haya ciencia, es que no saben esto. Pero solo de un poco debo decir, porque un poco, para, como dicen, para escuchar el mensaje y también ganar esta experiencia, ¿no? Para poder hacer máquinas ópticas, que va desde un microscopio electrónico o un equipo médico para hacer operación de los ojos, de carnosidades, como una escáner, o algún tipo de máquina para detectar errores, ¿no? O daños de calidad en un producto, se requiere óptica, es decir, espejos. Y los espejos son fabricados en vidrio. Es un vidrio especial, pero es vidrio. El vidrio se obtiene de la tierra. Es así como algo despreciable que es la tierra termina siendo transformado en algo llamado vidrio, que termina siendo la materia para fabricar un lente, que termina siendo usado para mirar más allá y a través de la luz se ha revelado al ser humano conocimientos más profundos que los que él no puede ver con los ojos naturales. Ve el proceso. Ahora ya usted ve detrás de la tierra, ¿no? De frente, se ve por la tierra para fabricar vidrio. Solamente se sabía de espejos, ¿o no? Espejo, ve así. Eso solo sirve para mirarnos. Así es. No, ya no digo más detalles porque que ya pues, suficiente pues la predica. Esto es el inicio de la óptica, porque eso es una diferenciación para hacer ciencia. Si sus países hacen muchas máquinas ópticas, no hay mucha diferencia con Alemania. Y aún así tendría que dominar cualquier cantidad de áreas más. ¿Qué más sigue? Bueno,
El famoso Alexander von Humboldt, que también es reconocido en el Perú por lo que fue un geógrafo, ¿no? Que estudió el Perú. Eh, el famoso Gauss, Carl Gauss, matemático, ¿no? Este hombre también dedicado a esta ciencia, reconocido como uno de los mejores matemáticos. Y bueno, esta es un resumen de algunos científicos alemanes. Para que uno pueda entender, casi todos ellos son alemanes. Y en general, casi, como les dije al inicio, casi todos los cursos que se enseñan en Alemania solo mencionan científicos alemanes. Mientras que uno en Perú le mencionan más científicos norteamericanos o franceses o alemanes, en Alemania casi no se menciona a ningún extranjero. Me parece que el único es Edison, Thomas Alva Edison, en la parte de cuando hablan de la electricidad, del foco. Ya que aquí también les gusta mucho trabajar con la luz, es decir, con luminarias, con focos. Ese es su mundo, es su campo, ¿no? Química, física y medicina, que está ligado con la biología y, y bueno, también con sus más avanzados conocimientos de nanotecnología y de áreas como, bueno, proyectos en relación a eso. Otros temas más que seguro hablaré en otras prédicas. Usted puede usar su conocimiento en los caminos de Dios. Usted puede servir a Dios con eso en su iglesia. Puede servir también en la sociedad y puede ser usado por Dios grandemente. Sirva primero a su familia, o a usted mismo, mejor dicho, luego a su familia, a su iglesia, y en general avance con esto. Dios le envía, Él le está llamando a usted. Si usted es creyente o si usted no lo es, Dios le está llamando. Si no es creyente, para usar esos talentos y dones que tiene en el bien. Si aprendió algo malo, eso sí no le va a servir. Pero si aprendió cosas normales o buenas, sí. Y el que es creyente, para aplicarlo. De esa manera, juntos, como cuerpo de Cristo, haremos obras grandes. ¿Cuál es el don que Dios le dio? ¿Cuál es su llamado en la obra de Dios? Evangelista, pastor, maestro, profeta. ¿Cuál es el que Dios le dio? Ninguno tal vez te dirá, sí, la realidad es que hay personas que no, o más bien muchos hermanos no ejercen ninguno de estos ministerios. Como es normal, ¿no? Porque tiene que haber, vamos a decir, cuerpo completo. Entonces, ¿qué don tiene? ¿Qué talento tiene? ¿Qué fruto espiritual tiene? Y si no tiene nada de eso tampoco, ser un buen creyente fiel a Dios es demasiado. Da sus ofrendas, da sus diezmos. Puede usted involucrarse en la sociedad con lo que sabe hacer. Hágalo. Pero priorice, claro, su vida espiritual. El templo, la oración, la búsqueda de Dios. Y claro que sí, prontamente esta unidad grande para hacer templos en Perú, para construir y en general desarrollarse en todas las áreas que se requieren. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, podemos ofrendar, usted puede ofrendar, cantando, ya puede hacer las ofrendas con el coro bendición recibiré. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo sana y salva y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El Señor le guarde, Dios le bendiga, hermano. Mantenga en su corazón la verdad de Cristo. Y bueno, estaremos así también continuando en lo que es el devocional familiar de cada semana, como también en los servicios de los domingos, soportando siempre todo tipo de reflexiones y de pruebas. Dios le bendiga, hermano. Cristo vive. Amén.